tardes a todos y a todas. Estamos acá para compartir una charla con Flavia Bastión, hija de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar y una incansable luchadora por los derechos humanos. Buenas tardes, Flavia. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Nosotras somos Nicole, Julia, yo de quinto, ella de tercero. Bueno, pero mejor hablarnos de vos. Bueno, ¿por qué me convocaron, no? Les cuento porque me llamó Leti, que es Leti y Flavia, que son los directivos, y me invitaron para tener una reunión con ustedes. Me contaron que me iban a hacer una entrevista para que yo cuente un poco de mi vida, porque mi vida hasta los 3 años fue una vida normal como la de todos los niños, hasta el día que desaparecieron mis padres. Entonces, ahí comienza una lucha en la búsqueda también de la identidad de una hermana o una hermana que haya nacido en cautiverio. Entonces creo que por eso es que me convocan. Si quieren hacerme alguna pregunta, si no empiezo a contar la historia, no sé qué les parece a ustedes. Háblanos un poco de vos. Bueno, les cuento un poco cómo se conocieron mis padres. Y ahí arrancamos un poco con la historia. Mi papá era italiano, vino en el año 55, cuando tenía 5 años, vino a la Argentina. Ellos desde el primer momento que llegaron a la Argentina fueron auxiliados por el gobierno de Perón, porque allá en Italia había una guerra y puso al servicio de todos los italianos que se querían inmigrar a la Argentina barcos, entonces vinieron ellos a vivir acá. Entonces en ese momento fueron agradecidos a Perón, ¿no? Y comenzaron su militancia peronista, ya mis abuelos en esa época y mi papá un tiempo después. En el año 70 la conoce mi mamá vivía en Tucumán, se vino a vivir a Buenos Aires, éramos de zona norte, y se conocen trabajando en una fábrica. Después cuando ya mi mamá queda embarazada, deja de trabajar y mi papá deja también esa empresa donde estaban trabajando con mi mamá y iba a trabajar en Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarriles Argentinos en ese momento era todo el Estado, ¿no? Y entonces él trabajaba en la línea, en la Mitre, que es de José León Suárez, Retiro. Ahí conoce otros compañeros que eran profesionales y estaban trabajando en lugares que no serían para profesionales, sino que eran para changarines, que eran para personas que sean operarias, pero ellos, dentro de su militancia, lo que hacían era alfabetizar, era enseñarle a leer a sus compañeros, ni más ni menos que eso, ¿no? Y eran delegados ferroviarios que enseñaban a sus compañeros a saber el día que tenían que cobrar, qué les estaban pagando, los derechos, y bueno, y ellos armaron, como por decirlo, entre este grupo de delegados que eran compañeros como comisiones, ¿no? Bueno, uno se va a encargar de lo que es la salud de los compañeros, de saber qué derecho tienen eso, saber leer es fundamental, ¿no? Leer, sumar, multiplicar. Eso era su militancia, hasta lo que nosotros sabemos. En el año 74 nací yo y en el año 76 nació mi hermano. En el año 76, que es cuando comienza la dictadura, el 24 de marzo, ya ellos ya empezaron a ser unos perseguidos políticos, pero por su militancia gremial, ¿no? Y durante el 76 y el 77 nosotros tuvimos un tiempo donde vivíamos en nuestra casa y hay tiempos que vivíamos en la casa de mi abuela, no con mi papá. Mi papá por ahí viajaba a Tafí Viejo, donde también tenían otros compañeros en los galpones de allá, así que a veces ellos iban para allá y se quedaban también algunos meses. Mi abuela en ese momento ignoraba todo lo que estaba pasando. A ustedes les habrá pasado que mucha gente le dice, yo no sé lo que pasó en la dictadura, y es verdad. O sea, mi abuela, nuestra propia familia, mi abuela no sabía lo que estaba pasando. Mi abuela, cuando esto sucede el 31 de agosto, habíamos estado todo el fin de semana en la casa de mi abuela, mi papá había llegado un viernes de Tucumán, y ahí estuvimos juntos un día en nuestra casa,
mi papá se fue a la mañana, y tenía 2 trabajos, sí. Trabajaba a la mañana en Ferrocarriles Argentinos y a veces a la tarde tenía un tipo de guardias que eran en Gas del Estado. Ese día le tocó guardia en Gas del Estado. Entonces, a la mañana cuando fueron a buscarlo, fueron de la misma comisaría de Boulogne, donde vivíamos nosotros. Mi mamá le dijo que no estaba, y eso decía, bueno, que tenía una notificación para él. Ella no lo tomó como algo grave porque al ser delegado siempre le llegaban notificaciones de la empresa. Entonces le dijo, vuelve a la noche. Y entonces ellos volvieron a la noche y mi papá no estaba todavía. Serían 11 de la noche más o menos, estábamos con mi mamá, mi hermana, yo, y después en otra habitación había una tía mía con una prima mía de 15 años, que mi tía hacía una semana que se había separado y fue a vivir, estaba con nosotros. Así que se llevó todo eso de rebote, digamos. A las 11 de la noche entran los grupos militares y rompen, ¿no?, la puerta, las cosas, entran como haciendo un allanamiento y preguntando por mi papá. Y bueno, y él le dice, mamá no vino y no sabemos a qué hora va a llegar. Entonces ellos se quedaron a esperarlo. Si bien en el primer momento es como un shock de que entren a tu casa, que rompan, que guarden cosas, que se lleven cosas en los bolsos. Después, con el correr de las horas, como ya se bañaron, comieron, era como para nosotros las más chicas de la casa, fue como algo que nos tranquilizó, ¿no? Digamos, después de tantos ruidos, un momento de paz, hasta que llegó mi papá a las 6 de la mañana. Él, cuando llegó, ya vio el operativo, porque después nos pudieron contar los vecinos que afuera había como 6 camiones, muchos autos. Bueno, los camiones eran parte ellos venían haciendo como, se dice, la caída de los ferroviarios, ¿no? Porque esa misma noche desaparecieron todos sus compañeros. Entonces, eso fue una de las cosas que nosotros no pudimos reconstruir mucho de la parte de la militancia de ellos, porque desaparecieron todos, no quedó ninguno. Entonces, en esos mismos camiones, en esos mismos autos estaban los compañeros de ellos con sus cosas, con sus muebles, ¿no? Con todo lo que ellos se podían llevar, porque no solo eran genocidas que o se robaban los chicos o se llevaban secuestrados gente, sino que eran ladrones comunes que se robaban lo que tenías, y si se podían robar la propiedad, también te hacían entregar la escritura y firmar que vos le entregabas esa propiedad. En nuestro caso no pasó, pero sí en otras familias que estaban llevando arriba de los autos, sí pasó. Cuando llega mi papá, ahí sí nos llevan a todos a los autos, nos cargan en los autos, y hay uno de ellos que dice, bueno, a las chicas dejalas. Entonces la bajan a mi hermana, que tenía 11 meses, y a mí. Nos llevan hasta la vecina obviamente que no quiso ni salir, así que también le rompieron la puerta a la vecina y le dijeron, bueno, que estas chicas se van a quedar acá. Ella no quería, tenía mucho miedo, no quería, así que vuelven de nuevo en ese momento estaban los militares, pero también había colimbas, ¿no?, que hacían el servicio militar. Ellos no tenían como decisión, ¿no? Hacían lo que le decían sus jefes, así que bueno, volvimos con nosotros al auto. Ahí nuevamente el jefe le dijo que no, que nos baje, así que bueno, tuvimos esa suerte. Si no, hoy no estaría acá. Yo creo que no estaría acá porque al tener 3 años y medio, y yo hablaba bastante, digamos, de corrido, porque como siempre estuve con gente grande, como que no era lo mismo que un nene de 3 años y medio, que por ahí cuesta hablar. Yo fui el testimonio, o sea, vivo, que al otro día puedo contar qué es lo que pasó. Bueno, esperamos ahí hasta que llegue alguien. Llegó una amiga de mi mamá, vio todo el desastre y fue y la avisó a mi abuela. Entonces mi abuela ahí se enteró a la tarde, mientras que nosotros estábamos en la casa de esta señora que estaba aterrorizada. Nosotros
después la pudimos ir a ver, ¿no? Y ella todo el tiempo decía que lo que se le ocurría a ella era llevarnos a la comisaría. Porque era esta parte de la gente estaba ignorando lo que estaba pasando. Porque si no, ella nunca, me dice, yo hoy nunca hubiera decidido decir, no, yo no llevo a la comisaría. Porque era como entregarnos de nuevo. Pero el marido que trabajaba en una fábrica, ella pudo hablar con él y le dijo, no, dejalas ahí, porque él sí sabía lo que estaba pasando, porque le habrá pasado también con algunos compañeros en su fábrica. Y de ahí comenzamos nuestra vida con mi abuela, ¿no? Mi abuela materna. Mis abuelos paternos vivían con nosotros hasta el año 72. En el año 70 falleció mi abuela y en el 72 mi abuelo. Ellas, por suerte, fallecieron antes, porque ellos venían de la guerra y ya venían con toda esa carga, ¿no? Donde ellos escuchaban un helicóptero, y mi abuela se tiraba automáticamente abajo de la mesa, del miedo, del pánico que tenía. Entonces, esto fue como así, un problema menos para mi abuela materna, que era más joven, porque mi abuela en ese momento tenía mi edad, 47 años. Fueron gente que tuvieron hijos jóvenes, yo no tuve hijos jóvenes así. Y bueno, a mi edad se tuvo que hacer cargo de mi hermana y de mi cual ayuda de todo eso. O sea, no fue solo eso, ¿no? Bueno, y de ahí mi abuela empezó la búsqueda, digamos. Mi mamá estaba embarazada ahí de 6 meses y medio y fecha de parto probable era noviembre y diciembre, ¿no? A la semana de que ellos estaban ahí detenidos, mi prima y mi tía sí estaba en el lugar donde estaban todos los detenidos, mi prima no. Mi prima con 12 años podía ver todo lo que pasaba, la dejaban caminar, la dejaban ver, era también una parte de la tortura hacia ella, ¿no? Que veía cómo torturaban a otras personas. Y a la semana la liberan, a mi prima y a mi tía, y antes de que la liberen, mi prima pudo ver a mi mamá, que estaba en un lugar que ella lo describió a esa edad, ¿no? Como una salita de emergencia que después pues, se descubrió que eso era una maternidad clandestina. La maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo, bueno, nosotros teníamos, nuestra familia decía, bueno, ya está por nacer, quizás ya la liberan, quizás esto, que eso había pasado 3 meses. En realidad, también con el tiempo, ¿no? con el trabajo de los antropólogos, se dan cuenta que eso no hubiera sucedido nunca, porque ellos tenían incubadoras que habían sido donadas por Mercedes-Benz y era la única incubadora que teníamos en la Argentina, la tenía Campo de Mayo, el Hospital de Campo de Mayo. Entonces, cuando ellos decidían, bueno, está embarazada, ya hacemos que tenga, bueno, nacían y ya la mamá no volvía y el bebé ya era entregado en adopción no en adopción, sino entregado de forma ilegal, ¿no? Pero tenían la incubadora para dejarlos ahí hasta que el día que liberan a mi prima y a mi tía, liberan también a muchas mujeres más, ¿no? de esposas de ferroviarios, pero no estaban embarazadas. Solamente quedaron dentro del centro clandestino las embarazadas, porque era parte de este plan sistemático de robo de niños. Entonces las embarazadas no fueron liberadas y los niños fueron entregados, y no a la familia, que era lo que mi familia pensaba, ¿no? Que llegaba más o menos diciembre, alguien se iba a comunicar, ya sabiendo que ellos estaban en Campo de Mayo. Mi abuela supo que ellos estaban en Campo de Mayo a la semana. Cuando liberan a mi tía va a la casa de mi abuela y les dice que estaban en Campo de Mayo. Les describen el lugar, cómo estaba. Mi abuela hace nuevamente una denuncia y van a mi casa a gente que no sabemos quién era y le dicen a mi abuela, bueno, quédate piola porque tenés las 2 chicas acá, ya está. Entonces, mi abuela siempre pensó, y digo que hasta no hace mucho, que
pero por parte de esto de que uno ignoró lo que pasó, ¿no? De que podía ser que el ex marido de mi tía tenga un conocido militar, o también puede ser también que ella negaba lo que era una militancia política, ¿no? Que su hija tenga una militancia política o si yo no tengo una militancia política, entonces para ellos era algo que no podía ser. Entonces mi abuela siempre pensó que podía ser que el ex marido de mi tía haya hecho eso, como parte de la maldad, porque tenía amigos policías, comisarios, de ahí de la zona. Pero no, nada, no, eso no es así, es cuestión de que ellos hacían política. Después, bueno, con el tiempo se acerca también a una de las abuelas, porque el abogado que no eran muchos abogados que se encargaban de hacer estos habeas corpus, le dice, bueno, mirá, se están juntando en Plaza de Mayo, son las madres de los desaparecidos, y ella comienza a ir. Cuando comienza a ir a reunirse con ellas fue justo en el momento donde ellas marchaban todas juntas, siguen marchando todas juntas, pero el objetivo era otro. O sea, tenemos las madres que buscaban a sus hijos con vida y tenemos a las abuelas que buscaban a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ahí es cuando ellas dicen, bueno, seguimos la lucha es la misma, pero nosotros tenemos también este objetivo, ¿no? Buscar a los nietos. Entonces ahí es cuando conforman Abuelas de Plaza de Mayo. Y ella hizo todos los pasos que tuvo que hacer, ¿no? Digamos, primero para que estemos bien nosotras y también ella. Porque en este contexto de no saber qué pasaba, esto era una contención para el resto de las familias. Si alguno tiene una novedad, si alguno... en muchos casos, nosotros somos una familia humilde, o sea, nunca vinieron a decirnos, ustedes denos tanta guita y nosotros le decimos dónde está o vemos la posibilidad de que lo liberen. O sea, nosotros no fuimos estafados en ese sentido. Sí, muchas familias que sí, que sus hijos han sido secuestrados y eran familias de mucho dinero, sí, les sacaron plata diciéndole, bueno, te vamos a dar información, lo vamos a liberar, cosa que nunca pasó, quizás hasta se hayan muerto antes que cuando ellos seguían poniendo ese dinero o pagando investigadores privados. Bueno, ¿quieren hacerme una pregunta? Sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué manera viviste vos esta lucha en tu adolescencia y qué le dirías vos a los adolescentes? En la adolescencia no sé si te haces tanto cargo de lo que pasa, digamos, es como un agujero negro, ¿no? Que los que son docentes por ahí saben, ¿no? Que la adolescencia es como que bueno, mirá lo que hizo, o sea, capaz que te pones de un lado, te pones del otro y te pones del otro. Que ellos eran los culpables, que no eran culpables, bueno. Después, creo que un poco más nos hicimos cargo con mi hermana ya terminando la adolescencia. Si bien nosotros nos criamos dentro de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, porque mi abuela iba a las asambleas, porque iba a las reuniones, todos los martes ella se junta, nosotros íbamos. Ese era un lugar donde vos podías decir qué te pasaba, porque tenemos un grupo de psicólogos, legales, de comunicación, o sea, era un lugar donde nosotros nos sentíamos contenidos. O sea, nosotros entramos al colegio, yo entré al jardín de infantes en plena dictadura. Mi abuela, ¿cómo podía decir? No, porque vengo a anotarla porque están desaparecidos. No lo podía decir. Así que ahí fue como todo un tema que después eso lo vas acarreando con la primaria, por ahí, pero no tanto en el secundario, que ya se podía hablar un poquito más. Igual pensé que cuando yo hice el secundario, fue en el año 86, o sea, tengo 47 años. No quiero matar acá nomás. Fue en el año 86. Todavía está como muy reciente.
entré en un secundario donde tampoco se hablaba mucho. Salíamos de Alfonsín, del menemismo, o sea, no era, estábamos en el país pensaba en otra cosa, la gente pensaba en viajar, pensaba en comprar cosas, era otro país, donde no se identificaban a los derechos humanos. Entonces, abuelas era un lugar de contención. Hasta que un momento mi abuela me dijo, bueno, mi abuelo se enfermó, ella ya dejó de ir, entonces ahí sí ya como que hicimos un poco más cargo de nuestra historia, de lo que teníamos que hacer desde chicos, pero bueno, no lo hacíamos por este hueco de la adolescencia que por ahí algunos lo tenían un poco más claro y hay otros que no. A nosotros nos ha pasado, nosotros decimos que somos todos hermanos, ¿no? No somos hermanos, pero nos ha pasado que a muchos de ellos, las abuelas, llevándolos a abuelas, estando ahí, no sabían qué le había pasado a los padres. Creían que los padres habían tenido un accidente. Y en el 85, o sea, se empezó, ya cuando se conforma abuelas y pueden viajar, ya en democracia, viajan a Estados Unidos y se contactan allá con una científica que les ayuda a llegar al ADN, pero con un índice de abuelidad. Eso significa que vos nunca vas a ser comparado con tu mamá y con tu papá, sino directamente con tus abuelos. O sea, hay que saltar una generación. Para saltar esa generación tenía que venir algún científico que pueda hacerlo, ¿no? Entonces las abuelas viajaron a Estados Unidos y explicándole, y fueron llevaron a un nietito, hicieron toda una prueba. El resultado fue positivo y bueno, y con eso empezamos a tener lo que es el ADN. Eso también le sirvió a los antropólogos, ¿no? Para la búsqueda de los cuerpos. Y ahí fue cuando nosotros, que estábamos en abuelas, que íbamos, que sabíamos lo que pasaba, nos tuvieron que sentar y explicarnos nuevamente qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Y que nos iban a sacar sangre. Y que la sangre no era para encontrar a tu papá vivo, sino que era para encontrar los muertos y buscar un hermano. Muchos de los chicos que estábamos con nosotros no sabían que tenían un hermano, que estaban buscando un hermano. Porque no porque se lo oculte, sino porque era tanto dolor de contarte que están desaparecidos, que no van a volver y después que tenés un hermano. Era como a los 10 años se algo de todo un mundo, bueno, no supo. Bueno, ahí sí nos sentaron a todos, nos explicaron ya anterior a todo, pero después nos sacaron sangre todos juntos. Y eso era lo que nosotros hacíamos ahí en Abuela, o sea, era nuestra contención. A esa edad, a los 13 años no podemos ir a la escuela a contarle a un compañero que nos sacaron sangre para hacer esto, que nadie lo iba a entender, porque tampoco sabían muchos que hubo una dictadura y que hubo desaparecidos y que era lo que estaba pasando en el país, porque no. Fue como que también a continuación de la dictadura, en dictadura tuvimos la guerra de Malvinas y eso un poco también fue un dolor tapar otro dolor, ¿no? De muchas familias. Y bueno, y la adolescencia la transcurrí yo, fui a una escuela allá también en Boulogne y yo por suerte no, pero mi hermana, pobre, tenía de compañera a los nietos de Onganía. Y entonces era como decís, o sea, y a mi abuela yo no podía decir, yo no quiero ese colegio porque yo no puedo, porque ya era en todos lados, era lo mismo. Yo vivía en una zona que lamentablemente tenía que compartir con ella hasta que me venía para acá, pero era convivir con mis vecinos. Nos pasó a todos, o sea, a mi tía que fue liberada, ella después cuando ya se jubiló, se fue a un centro de jubilado y se encuentra con el comisario que había entrado a mi casa. Y él se acercó y le dijo a mi tía, sí que se fueron a vivir a Italia. Y mi tía le dijo que sí, o sea, tenía miedo. Hace 5 años atrás y todavía tenía miedo. Entonces, la adolescencia fue complicada por eso, porque seguimos viviendo en el mismo lugar y en el mismo ambiente. O sea, mi colegio estaba frente al arsenal de Boulogne. Nosotros
estábamos en el colegio, cuando ellos no saben, de la tablada, ¿no? Cuando fue lo de la tablada, entonces yo estaba dentro del colegio. Después todo pasa, o no. Y bueno, ¿qué le dirían a los adolescentes que están presentes acá sobre esto? Ay, no sé. No, yo siempre les digo que bueno, yo no me imagino la vida sin una lucha, ¿no? Por ahí. Porque yo qué haría, yo, si me hubiera pasado esto, ¿qué hago? ¿No? Y por ahí es eso, que busquen algo, por luchar. Por los perritos, por lo que sea, ¿no? Digamos, a uno le gustan los perritos, que le gusta la música, bueno, que luchen por triunfar en la música, que luchen por... Pero que busquen una causa. En la vida tenemos que tener una meta. Allá el compañero futbolista de Cabot, bueno, que entrene, que luche por llegar, que busque un club. Sí. Sabemos que tu abuela siempre va a estar con vos. Contanos qué significa tu abuela para vos. Mi abuela fue una persona que yo les dije, ¿no? Y yo ignoraba todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero se supo como buscarle la vuelta a todo esto, ¿no? Mi abuela tenía segundo grado, creo que ni sabía leer. Y a los 47 años ya tenía segundo grado hecho nada más. Y ahí tuvo que, con su segundo grado, llegar a, qué sé yo, no le tocó viajar, pero sí tuvo que ir a un montón de congresos, hacer un montón de cosas que yo creo que no, sí. O sea, que me pasa a mí, no sé. No sé, qué sé yo. Es difícil. Bueno, ¿alguien le quiere preguntar algo? No, mi abuela. Nada de bueno. Facu, ¿alguien? ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Si tuvieras un deseo que quieras cumplir, ¿cuál sería? Y que aparezcan todos los nietos. No solo mi hermano o hermana. Y después pedir justicia ya a esta altura. Al pedo. Ya se está muriendo. O sea, yo el año pasado declaré y vía Zoom. Y los que estaban del otro lado, que eran viejos, o sea, ya tenían perpetua, más perpetua, no se escuchaban, se tomaban mates, se cagaban de risa, nunca hablaron. Entonces son 10 que se hacen cargo de toda la situación y el resto está en su casa. Sí, en el juicio nuestro hay 5 que fueron nombrados por las causas de las embarazadas, pero son gente vieja, ya vivieron toda su vida con su familia. Están pasando esto, para ellos los peores momentos, lo están pasando ahora, porque la causa Campo de Mayo, que es nuestra causa, hasta el 2003 no existía el centro clandestino. Entonces, al no existir un lugar, un centro clandestino, una prueba de que ahí estuvieron, no había detenidos, no había juicio, no había nada. Y en el 2003, cuando asume Néstor, ahí sí llamó a los nietos que estábamos ahí bien abuelas y fuimos a la Casa Rosada y él nos preguntó, ¿no? ¿Qué queríamos? ¿No? De un presidente.
Y ahí lo que nosotros le pedimos fue eso, hacer excavaciones en Campo de Mayo para poder avanzar con los juicios. Y bueno, se hicieron las excavaciones en el 2005 y ahí se descubrió el centro clandestino. Campo de Mayo fue el campo de exterminio más grande de la Argentina, donde fueron llevados la mayoría de los detenidos, más de toda la zona norte. O sea, acá estaba Pati también llevaba a los detenidos para ahí. Y solamente se puede escapar, o sea, los que se liberaron, que fue mi tía y mi prima, pero quedaron espantadas, que no declararon hasta el año pasado. Ellas nunca hablaron del tema hasta el año pasado. Mi tía falleció, pero sí habló mi prima. Pudo declarar mi prima. Pero ¿qué pasó con mi prima? Nunca pudimos crear un vínculo con ella. Porque a ellas cuando la liberan, entre que mi abuela pensaba que ellas eran las culpables, ellas decían que mi papá era el culpable, y en eso se rompió el vínculo. Entonces ellos, mi abuela lo que hizo es darle la casa la casa nuestra, para que vivan ahí hasta que mi papá vuelva, no sé, bueno, lo que pensaba en ese momento que iba a pasar, ¿no? Bueno, ellas se quedaron viviendo ahí. Mi prima a los 16 años se casa con un muchacho de la vuelta, hijo de militares. Ella, todo su tratamiento psicológico que le habían ofrecido en Abuelas y los organismos de derechos humanos, ella lo hizo en el hospital militar. Entonces, ese vínculo fue imposible. Siempre, hoy en día, si vos le preguntas algo, la entrevistan, hoy en día somos nosotros los culpables. Yo soy la culpable. Su cabeza está tan destruida por eso que, bueno, nunca pudimos. Intentamos un montón de veces, porque necesitábamos también de tener un vínculo con nuestra única prima, digamos, por parte de mi papá, pero siempre fue algo por una necesidad de ella, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos acercamos de buena fe y ella siempre buscando algo. Entre esos, que le regalemos la casa, bueno, todo eso pasó, le regalamos la casa. Lo único que le pedimos era hacer un homenaje a mi papá y mi mamá en esa casa, porque esa es nuestra casa. Y ahí colocamos una baldosa que se coloca siempre donde desaparecen, se pone una baldosa afuera y dice, bueno, acá vivía tal y tal, personas desaparecidas, y esa la hace la familia, la baldosa. Vas a un lugar y te explican cómo hacerla, ¿no? Digamos. Y ahí entre mis hijos y todo eso, la baldosa y la colocamos ahí en la casa. Pero tuvimos ese vínculo ahí cuando fuimos a colocar la baldosa, que le entregamos la casa para poder hacer ese homenaje. Después se rompió el vínculo nuevamente. ¿Y cómo hace una persona que tiene dudas sobre su identidad para llegar a Abuelas? Bueno, Abuelas tiene una página. Y si quieren ir a Abuelas, pueden ir a Abuelas. Pero como es una decisión para ellos muy difícil, a veces es mejor escribirlo. Y entonces hay una página que es Abuelas de Plaza de Mayo. Y en Abuelas ahí tiene como varios puntos. Si tienes dudas sobre tu identidad, y ahí escribís, ¿no? Y después sí hay otro paso en el que te van a llamar, te van a preguntar si tienes tu partida de nacimiento, si tenés posibilidad. Por lo general no tienen la partida de nacimiento porque fueron anotados como hijos biológicos. O sea, el bebé nacía, era entregado a una pareja. No todos eran militares, sino también había familias que eran como ultra cristianas, porque en Campo de Mayo había una congregación de monjas
monjas argentinas por el país, algo así se llama, y estaban ahí, y ellas eran las que estaban al cuidado de los nenes chiquititos y de los bebés que nacían. Y esa misma congregación estaba en Córdoba. Entonces, muchos de los chicos nacidos en Campo de Mayo fueron encontrados en Córdoba. Porque los subían al tren y llevaban a la otra congregación y los entregaban. Pero no fue que todos fueron entregados a familias militares, sino familias católicas, familias que conocían de la iglesia, familias que se fueron acercando. No eran tampoco todas, no eran adineradas, ni la intención acá era separarlos de la familia subversiva, no había otra intención de que los críe una familia de bienes para ellos. ¿Cómo era la pregunta? De cómo hace una persona que tiene dudas de su identidad para eso llegar. puede escribir a abuelas. Sí. Nosotros con mi hermana tenemos un blog, que tus hermanas te buscan, y ahí cuando nos escriben, viste que tienen dudas sobre su identidad, nosotros lo pasamos a abuelas. Porque por ahí involucrarte, viste, hacerte ilusiones, o sea, hace mucho que la tenemos un poco inactiva a la página, porque nos pasó que los últimos nos fueron escribiendo y nos decían que solo se querían comparar con nosotras. Que ellos daban su sangre, pero solo para compararse con nosotros. Entonces ahí dijimos, no, porque o sea, puedes ser hijo de cualquiera. Y después uno de los nietos, que es Pablo Gaona, él siempre dudó de su identidad y le habían dicho que era adoptado, pero no que era hijo de desaparecido. Y entonces me pidió, Javier se llamó, me pidió amistad en Facebook. Y yo la acepté porque yo lo vi joven. Y dije, capaz que es un estudiante, que quiere que vaya al colegio. Después, como a los 3 meses, me escribió y me puso, ¿Vos dónde trabajás? Y ahí ya me dio miedo a mí, porque dije, uy, dije, bueno, yo estoy en Abuelas, estoy en la Essex, no, recién nos habíamos mudado para ahí. Porque en Abuelas, yo me estoy yendo el tiempo, pero no sé, ustedes párenme, no sé. Después empezamos a trabajar con mi hermana en Abuelas, en la parte que es del archivo biográfico familiar. Nosotros ahí reconstruimos la historia de vida de los desaparecidos. O sea, reconstruir la historia de vida es entrevistar a los abuelos, primero, fueron entrevistando a los abuelos, a los tíos, a los amigos, a los compañeros, a los vecinos, y todo ese material era grabado, ¿no? Y yo lo que hacía era transcribirlo textualmente, o sea, los puntos, las pausas, yo me encargaba de ese trabajo. Al principio me encargué primero de ir a visitar a todas las familias del país para invitarlas a participar de este proyecto. Y de ahí yo traía una base de datos tremenda, porque a veces en la abuela solo teníamos el abuelo, la abuela, un teléfono que habían cambiado los números, el 011, el 4, el 7, no sé cuánto, ya no es, eso antes no estaba todos esos números, entonces tenían como 3, 4 numeritos, y al hacer toda esta visita pude traer los datos. Entonces después volvió un equipo de entrevistadoras, que eran 10 equipos que había, y también ellas yo les traía el trabajo para hacerlo. O sea, el primer paso lo hacía yo, ellas iban y entrevistaban. Ese material, ya terminado, ¿no? Digamos, con las transcripciones, con textuales, se entrega al nieto cuando se restituye la identidad. Ese trabajo que al principio nosotros no lo veíamos wow, después con el correr de los tiempos, sí vinieron de Ecuador, de Colombia, de España a entrevistarnos para ver cómo hicimos ese trabajo, para ellas hacer lo mismo, pero en España con el franquismo, en Ecuador con los desaparecidos, en Chile lo mismo, cómo lo habíamos hecho para que ellos también hagan ese trabajo allá. Pero nosotros estábamos avanzadísimos, es más, vino hasta Spielberg a visitarnos a ver cómo lo habíamos hecho para hacer una película y todo esto. Y eso que nosotros
ahí es como que tomamos dimensiones de la cantidad de entrevistas que habíamos hecho ya en todo el país, como 5.000 entrevistas. Es el archivo biográfico más grande que hay en el mundo. Y lo hicimos así, sin darnos cuenta. Pero hoy por hoy, el día que aparezca mi hermano o mi hermana, le van a entregar esa caja, que es, ya no solo es la historia de vida de mis padres y de él, sino de mis abuelos y de muchos amigos de mi papá y de mi mamá que ya se murieron. De mis abuelos. Está el audio ahí. No está la filmación porque se habían hecho, cuando vino Spielberg se hicieron algunas que eran filmadas y no tuvo el rendimiento que por ahí podía dar una persona dando una entrevista con un grabador, que vos lo tenés acá y llega un momento que vos te lo olvidás. Entonces vos hablás y lo tenés acá y queda todo grabado, ¿no? Una cámara por ahí te intimida un poco. Y bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos en el archivo. Entonces con Javier, que en ese momento era Javier, le conté un poco de lo que hacía yo y dije, bueno, voy a tantear a este pibe porque si me escribe de nuevo ya lo mando para abuelas, o sea, lo bloqueo, no sé quién es, ¿no? A los 3 meses él va a abuelas, se presenta y dice que él cree que es hijo desaparecido y cree que es Batistiao Carayago, que es nuestro apellido. Por las fechas, él no sabía, se estudió muy bien, digamos, como familia, porque después, o sea, era como, cuando lo conozco él era, o sea, cómo está Lucas, cómo está Juan, o sea, él nos había investigado. Se hace el ADN y no da con nosotros, pero sí da con otra familia. Ahí me llaman de abuelas, yo estaba abuelas está en Virrey Ceballos, en Capital, cerca de la 9 de julio, y yo estaba en la ICN. Me llaman y me dicen, ¿vos conocés a Javier? Es este chico que yo tengo en Facebook. Y digo, no sé, le digo, ¿para qué me fijo? Me fijo y le digo, lo tengo de contacto. Y me empiezo a fijar y digo, él sí me mandó un mensaje. Me dice, bueno, él es Pablo Gaona. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo nació en el 77 y su fecha de nacimiento era diciembre del 77, ¿no? Como Javier. Entonces a él sí le cerraba. Y si él me lo hubiera dicho, a mí sí me cerraba. Tiene mi altura, no es alto. Si uno lo ponemos acá, ahora sí es tu hermano, van a decir, ¿no? Porque tiene todas las características, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pablo y su mamá era tucumana. O sea, entonces él es un flaco que es muy meticuloso con sus cosas y me investigó bien, porque dijo, de noviembre son varios casos, pero él se enfocó en nosotros, o sea, y la invocó porque él no sabía que su madre era tucumana. ¿Cómo vas a ver que justo como mi mamá que era tucumana? Entonces, siempre los rasgos de la provincia Chachaquero de una manera, tucumano, y no estaba tan errado, pero ¿qué es lo que pasó? Él era un nene que ya había nacido y se llamaba Pablo y nació en abril, pero a él lo secuestran con su mamá, estuvo un tiempo con su mamá hasta que lo entregan en adopción. No se sabe bien qué es lo que pasó con él, si él fue a casa cunas, si de acá, fue rebotando. Terminan haciendo el documento nuevo en diciembre. O sea, rompen esa partida de nacimiento, tiene una partida de nacimiento nueva, un DNI nuevo, como un bebé recién nacido, cuando ya tenía como 8 meses. Así que, bueno, de ahí con Pablo tenemos este vínculo, no casi de hermano, porque en un momento dijimos, bueno, si no vamos a tener que hacer terapia todos juntos de familia, que no somos, porque la realidad que no somos. Entonces lo que tuvimos que hacer con mi hermano es acompañar un poco a Pablo a que quiera su verdadera familia. Porque él, mi abuela era su abuela. Porque al habernos investigado tanto, o sea, sabía todo, cuántos años tenían mis hijos, porque él decía que era su sobrino. Entonces ese vínculo tuvimos que un poco empezar a separarnos un poco, porque si no, bueno, ya terminan todos locos. Y los tíos de Pablo, ¿no?
lo que nos dicen sobrinas nosotros, porque hasta ellos mismos ya estamos todos como que... Ellos me escriben cómo anda sobrina, pero bueno, es porque es parte de esto que... Este vínculo con nosotros también ayudamos a que él tenga con su abuela y con su abuela. Así que bueno. Agradecemos a las autoridades de la escuela, a los profes y los compañeros por compartir y prestarnos su tiempo, y en especial a vos, Flavia, que... Ay, ¿cómo era? Por querer compartir un poco de vos con nosotros. Y ahora, para cerrar, una última pregunta. No pregunte por mi abuela. ¿Qué vas a hacer el día que encuentres a tu hermano? No, voy a seguir buscando. No, primero vamos a festejar. Me dijo Ariel que me va a dar el Polideportivo Monti y que me va a hacer unas fiestas. Y vamos a estar todos invitados. No, espero que sea... hoy por hoy ya no solo si busco un hermano o una hermana, también tengo que tener sobrinos, tengo que tener una esposa, tengo que tener una compañera. Son muchas cosas con las que se va a encontrar él y con las que nos vamos a encontrar nosotros. A nosotros nos pasó que no conocíamos nuestra familia paterna, porque nuestra familia paterna solo vino mi papá con mis abuelos. Y siempre le preguntamos a mi tía, la que no podemos tener el vínculo, si teníamos familia en Italia. Porque si no era nuestra familia materna nada más. Y ella nos decía que sí, que no sabía bien, que no tenía bien en claro eso. Y vino ¿cómo para decir? El intendente de Roma, ¿no? Y vino a visitar a las abuelas. En ese momento estaba Ibarra en el gobierno de la ciudad y le había donado a abuela lo que era todo un estacionamiento, un subsuelo de un edificio, y ahí teníamos lo que era lo de salud mental, ¿no? Pero había que equiparlo. Entonces vinieron tal y vino este hombre y vino con todas esas donaciones de computadoras y beca para psicólogos. Entonces ahí me dice Estela, ¿por qué no vienen ustedes y le preguntan a este hombre a ver si conoce la familia Batistiol? Estamos hablando del año 2002. Cuando es, yo agarro el Facebook, pongo Batistiol y encuentro 25 millones de Batistiol. O sea, en ese momento era el mail, no sé, pero no existía todo esto. Él viene y me dice... Viene con un argentino que era su traductor, su secretario, y él le contábamos la historia, que sabíamos que era de Frascati, pero no teníamos mucho más idea de lo que, si teníamos familia allá. Y él nos dice, pero Batistiol me suena en Frascati, en Roma, en distintos lugares. Dice, yo voy a agarrar, cuando llegue a Italia, voy a agarrar la guía, porque antes vos agarraba era como una guía. No hay contacto en el teléfono. No hay contacto en el teléfono. Estamos hablando de cosas tremendas. Agarró la guía así, encontró Batistiol. Y al primer Batistiol que llama era primo de mi abuelo. Una casualidad. Entonces, esta persona, Jorge Iturburu se llama, le cuenta, ¿no? Que nosotros estábamos viviendo en Argentina, que bueno, que ellos habían fallecido y que Egidio, que era mi papá, estaba desaparecido. Ellos sabían todo, que mi papá estaba desaparecido y que habían fallecido, porque ellos lo habían visto en la tele. Como un italiano desaparecido, lo habían visto en la tele. Entonces ellos pidieron a la embajada italiana un informe de paradero de nosotros, y la embajada italiana, supuestamente la embajada italiana, responde que no había existencia de Batistiol en la Argentina. Entonces ellos ahí ya nos dieron por muertos a todos. Tanto es así que mi tío en ese momento tenía 90 años, o sea, no llegamos a conocerlo. Ese mismo año viajamos, pero él fue como que no podía creer lo que le estaban diciendo. Así que
2003, no, en el 2004 viajamos a Italia. Y ahí conocimos a nuestra familia italiana. Y ahí pude entender un poco lo que es cuando uno restituye su identidad. Porque ellos a nosotros nos buscaron desde ese momento, hasta que le dijeron, no existe más, nos mataron a todos, no quedó ninguno. En todo ese tiempo ellos siguieron pensando, ¿no? ¿Cómo resolver eso? O de buscarnos, decir, bueno, no, nos tenemos que ir a Italia porque ellos son desde allá, y todo este reclamos. Y cuando nosotros llegamos con mi hermana, ellos fue como un abrazo de familia que por ahí nosotras no lo sentíamos tan así. Si bien nosotros fuimos lo que buscamos, ¿no? Fue como medio que no sentimos ese... Después sí, cuando nos volvimos, sí, estuvimos un mes en Italia con ellos, ya es como que... ahí ya, sí, ahora somos una familia, ¿no? Pero en ese momento... Y ahí dije, claro, esto es lo que siente un chico cuando le restituyen la identidad. Que llegan a abuela y todos nos tiramos encima. Que esas cosas tenemos que cambiarlas, porque pasó a mí, que me tiraron todos encima. Todo el viaje nos hablaron en italiano, que no entendíamos nada. Cada tanto lloraban, nos abrazaban, nos decían todo. Si van a entender el idioma, de otro se entiende un poquito, pero nos pasó de todo eso y decíamos, claro, le digo a mi hermana, esto es lo que siente un chico cuando le restituye la identidad. Tenemos que ser un poco más respetuosos de no estar tirándonos encima, porque tampoco tienen ese amor que nosotros sí, porque hace ahora 44 años que lo estamos buscando, pero para ellos es todo nuevo. Así que hay que tener paciencia. Nuevamente te decimos gracias por venir, por contar tu lucha y bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a Leti, Flavia, al profe Nico. Vamos a dar un ratito la palabra a Nico, que es el La verdad profe que nosotros organizamos un poco con las chicas y queremos agradecer el nombre de todos. Sé que no es fácil, sé que es difícil también, es complicado pero queremos valorar también la lucha, ¿no? Y el mensaje para los chicos que a veces están un poco, como decimos, a veces están perdidos, no hacen pie, pero bueno, hoy están acá, muchos de ellos están comprometidos con la causa y van poco a poco mostrando más compromiso y también está bueno esto que se pueda seguir trabajando en no perder la memoria y en esa construcción constante, ¿no? De que la memoria no es algo que se trabaja ni una vez, ni un día, ni un año, sino que es una construcción constante. Y está bueno que puedas contar tu lucha y hoy puedas ser parte también de nosotros. Sí. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un aplauso para Flavia. Lo que vivimos, cuántas promesas de nuevos días y la justicia nos se avecina. Sol que viene de amanecida, no lo vislumbro con tanta herida que sigue abierta.